Buenas tardes a todos. Continuamos con esta experiencia que la FACA está haciendo a partir del Instituto de Estudios Legislativos y que consiste en el tratamiento por especialistas del tema del derecho de daños y el control de constitucionalidad de la Ley de Riesgo del Trabajo. Hoy tenemos la satisfacción de contar con la presencia del doctor David Duarte, quien es miembro de la sección de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social del Instituto, quien ha participado en varios de los dictámenes que han tomado posición en torno a este tema antes de la reforma y después de la reforma. Y su especialidad es la de un profesor de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, donde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales dicta materia de especialización, es docente de la UBA, es secretario letrado de la Procuración General de la Nación. En el marco del derecho privado comprende a toda la problemática de los juicios de daños y hace esencialmente a las posiciones que en muchos casos han inspirado con sus dictámenes las posiciones actuales de la Corte. Si tuviéramos en cuenta, tendríamos que tener particularmente en cuenta el dictamen de Luca Dios, algo que ya ha sido comentado en este curso en numerosas oportunidades y que tiene trascendencia en cuanto a las cosas que estamos considerando y particularmente a dos temas que van a ser abordados en toda esta serie de clases y mesas redondas con particular dedicación, como son el deber de seguridad como obligación contractual y de resultado, naturaleza jurídica que hay que discutir sobre las acciones de daño existentes y el tema de la aplicación inmediata de la ley laboral. Estoy seguro que de alguna u otra manera el doctor Duarte va a rozar estos temas, pero el núcleo central de su exposición va a girar en torno al acceso al recurso extraordinario, es decir, las incumbencias que tiene la Corte y la posibilidad de ingresar en el tratamiento de los temas constitucionales en el ámbito de su esfera de actuación. Y en esta materia el doctor Duarte es realmente un experto. Pienso que la obra más importante que existe en el derecho de autor argentino es de su autoría y de la secretaria de la Corte, y es una enorme satisfacción para nosotros en la FACA contarlo entre los colaboradores permanentes y para el día de hoy en el expositor elegido. Doctor Duarte, de su casa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo quizás me salga un poco del esquema propuesto para este curso, porque voy a tratar de introducirme en la cuestión referida a el derecho procesal constitucional. Y para hablar de esto, un poco tenemos que ir a la estructura que la propia Constitución ha dado a la función que tiene a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de poder. Como el Poder Judicial que ejerce esa función de interpretar la Carta Magna, nos lleva a tener que situarnos que para hablar de acceso a la Corte como forma de acceder a su instancia, debemos partir de la propia Constitución. Los artículos tanto 116 como 117, tanto también el decreto ley 1285 del 58, que está incorporado a través de una acordada del año 73, podemos decir que tenemos una competencia apelada, tanto en el 116 como en la primera parte del 117 de la Constitución Nacional, una competencia ordinaria en casos especiales, que están regulados en el artículo 24 del decreto ley 1285, y también tenemos la competencia extraordinaria que está regulado en el artículo 48, en la ley 48, artículo 14, en sus tres incisos,
donde establece estas formas de acceder. Luego del artículo 256 al 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, allí también tenemos el acceso, teniendo en cuenta lo siguiente, que se accede a la Corte a partir de cualquier jurisdicción o instancia local de todo el país, de todas las provincias, incluida la capital federal, sea la ciudad autónoma con su jurisdicción y su tribunal superior, y las cámaras nacionales de apelaciones del trabajo, y ahora la creación del Tribunal de Casación. De estos tribunales tienen cada uno su propio procedimiento. Si hablamos de la Justicia Nacional, ya lo mencionamos, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y si hablamos de las provincias, cada una con su código, porque es la reserva que tiene del regular en materia de derecho adjetivo. Ahora bien, en el trámite de la Corte, de todo lo que significa de la interposición del recurso extraordinario y la queja, o sea, la presentación directa, se rige por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con lo cual allí, en ese trámite, no rigen las normas procesales locales y los plazos deben computarse conforme estas normas de procedimiento. En materia laboral también hay que tener en cuenta que no rige o mejor dicho, no rige la idea de la gratuidad, es decir, que para tramitar ante la Corte la cuestión está referida más bien en la ley de tasa, en la ley referida a la tasa de justicia y las excepciones que hay, y esa es la que se aplica. Y en materia vinculada a las cuestiones, tanto sea de plazo como de trámites en la interposición, debe ser realizado conforme al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el que establece ese procedimiento. Con esto lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta este dato para no pensar que, como por ejemplo, muchas veces en la mayoría de los códigos procesales laborales rige la no aplicación de la caducidad de la instancia, en la instancia ante la Corte rige la caducidad, con lo cual muchas de las notificaciones que son estas por Ministerio de Ley, muchas veces los recurrentes que omiten algún requisito, algún recaudo, que después vamos a ver en especial, les puede caer la caducidad de la instancia aun cuando se trate de un procedimiento laboral. La idea de la competencia extraordinaria, ya mencionamos aquella ordinaria y originaria, respecto de la extraordinaria regulada en la Ley 48, en su artículo 14, establece tres pautas a tener en cuenta. La primera es cuando el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez. La segunda está referida a la validez o autoridad de provincia que haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. Acá siempre lo que hay que tener en cuenta es que la resolución o disposición o acto administrativo o ley o norma, lo que fuere que se impugne, tiene que ser contraria a la Constitución. Si no, no hay forma de acceder, porque puede ser que el tribunal haya decidido la inconstitucionalidad, es decir, que se haya metido en la interpretación constitucional y haya declarado, y esa declaración no significa por sí solo de que estamos en el supuesto de la ley 48. ¿Por qué? Porque tiene que ser una resolución contraria a la Constitución. Como lo dice aquí, cuando la validez o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional o a los tratados de leyes del Congreso y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. Y el inciso tercero dice cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se enfunda en dicha cláusula y sea materia de litigio. Estas tres consideraciones, que son las que habilitan la instancia extraordinaria,
también conoce en recursos directos por apelación denegada, en los recursos de queja por retardo de justicia y en avocaciones. ¿Esto qué quiere significar? Que es uno de los instrumentos o una de las herramientas que tenemos en el caso de retardo de justicia, que no son muy utilizadas por los abogados, quizás por temor, porque podría de esa manera poner en evidencia el tribunal al cual está recurriendo, y en muchas localidades o jurisdicciones ese mismo abogado tiene otro juicio, tiene otras formas de acceder al tribunal, y obviamente esto generaría algún grado de resistencia. Yo creo que en los tiempos que vivimos debemos tratar de superar ese temor reverencial y empezar a ejercer estos derechos, que frente al retardo de justicia creo que la herramienta adecuada sería este instrumento que está regulado en el decreto ley 1285/54, para solicitarle a la Corte que ejerza su poder de superintendencia, porque esto se desprende de lo que decíamos antes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es cabeza de poder. Por lo tanto, al ser cabeza de poder de uno de los poderes del Estado, ejerce una jurisdicción respecto del resto de los tribunales. Y obviamente este acceso que permite el decreto ley 1285 es una herramienta válida para acceder a ella. Después tenemos otros medios de acceso, que pueden ser los recursos directos o quejas que recién mencionamos, que están regulados desde el artículo 275 al 287, la queja por retardo de justicia, que ya la mencionamos, la cuestión de competencia y conflicto entre jueces y supuesto de privación de justicia. Ahí también tenemos otro instrumento un poco conocido, el supuesto de privación de justicia, que son aquellos casos que siempre estarían en cuestión el tema de la jurisdicción, el conocimiento de la causa, pero que por distintas dilaciones o por demoras o por lo que fuera, se le esté privando al ciudadano de acceder a un pronunciamiento jurisdiccional. Los temas de competencia en los conflictos entre jueces siempre deben ser resueltos por el superior que los comprenda, y debe resolverlo la Cámara de aquel que previno. Esto ha generado un montón de situaciones, porque nunca los jueces logran circunscribir este aspecto, sino que cuando el segundo juez se declara incompetente y entiende que quien se lo remitió no es competente, porque coincide de que el primero no es competente, y el segundo dice, bueno, yo también considero que no es competente, pero yo tampoco soy competente, yo lo mando a un tercero, y ese tercero lo puede enviar a otro, y así sucesivamente, que hemos tenido algunos casos que después, si tengo tiempo, lo voy a mencionar, que es el referido a las cuestiones de mala praxis, en los casos de RT, es decir, cuando hay un supuesto de mala praxis donde interviene una RT, entonces se demanda al RT, al empleador, a la clínica donde se atendió, se demanda a la obra social, inclusive. O sea, hay varios ahí intervinientes, varios terceros, y claro, le llega eso a un juez laboral y dice, no, esto es mala praxis, esto tiene que ir al civil. Va al civil y dice, no, acá está de por medio un contrato de trabajo, tiene que ir. Y se imaginan ustedes que si cada uno de estos jueces lo remitiera al que considera él, esto generaría una dilación interminable. Entonces, lo que corresponde es devolverlo a aquel juez que se lo remitió y que lo resuelva la Cámara del que previno. Como no suele suceder esto, alguno en ese trámite de ir pasando de juez en juez, a alguno se le ocurre decir, bueno, paremos con esto, el decreto ley 1285 dice que debe intervenir la Corte cuando no hay un superior que lo comprenda, y por lo tanto obviamente la única que lo puede comprender es la propia Corte, y ahí es cuando recién lo elevan. El tema es que si lo elevaran enseguida, podría pasar que al no tener este pronunciamiento del primero de la Cámara del que previno, la Corte lo devuelva para que vaya a la Cámara del que lo previno para que se pronuncie, porque ahí no habría una cuestión todavía resuelta de competencia para que tenga que intervenir la Corte. Pero bueno, estos son periplos que suelen suceder y que terminan con dilaciones de 1 año o año y medio hasta 2 años, en muchos de los casos, sin que todavía un caso tenga un juez que entienda la causa. Y esto es realmente una falta de acceso a la justicia, privación de justicia, es decir, y creo yo que es uno de los temas más graves y complejos que tenemos. El ejemplo que di
este supuesto, son casos comunes, ¿eh? El tema de mala praxis, ¿quién es el juez competente? Ahí hay uno de los casos, que después lo voy a citar concretamente, se envió a la competencia laboral, porque la cuestión principal del cual se derivó toda esta cuestión de mala praxis radica en un juicio donde se denunció un hecho concreto que es un daño en ocasión del trabajo. Entonces ese daño en ocasión del trabajo determina quién es la materia que tiene que entender y por lo tanto es el juez laboral. Los temas de avocaciones están previstos en el Reglamento para la Justicia Nacional cuando un superior, una jurisdicción superior, se entiende en la causa, pero es si el organismo superior decide que debe entender en ese caso por su sana discreción. No es que sea un recurso habilitado para aquel que ha tenido una sanción y tiene la posibilidad. Muchas veces es una solicitud para que se aboque. Y si la Corte, el cliente que debe entender en el caso para revisarlo ya resuelto por la Cámara correspondiente en el caso de sanción disciplinaria, ahí intervendría la Corte, pero por su sana discreción. Está previsto en el artículo 22 del Reglamento para la Justicia Nacional. Después tenemos el recurso de reconsideración, también previsto en el decreto ley, el recurso de revisión, pero todos estos recursos, aclaratoria, reposición, muchas veces la Corte decide desestimarlo formalmente, sencillamente porque sus sentencias son últimas y no hay posibilidades de revisarlas, igual que un recurso de nulidad. Sin embargo, tenemos varios antecedentes de la propia Corte donde ha decidido, por contrario imperio, revocar su pronunciamiento y dictar uno nuevo, en numerosos casos, pero son casos excepcionales, pero que la Corte revisa su propio caso. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que el trámite se agota en la sentencia de la Corte y no hay otra posibilidad, y allí se termina, y ahí en esa decisión la Corte es soberana, o sea que no se puede revisar lo decidido por la Corte. Hay alguna interpretación que en algún momento se ha entendido que la instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos casos donde ha tenido pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se lo ha entendido como si fuera un recurso, y en realidad no es un recurso. Es decir, una vez que uno obtiene una sentencia en la cual no está conforme con ella, lo que hace es una acción contra el Estado argentino por violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no es que sea un recurso contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no, porque eso ya está decidido y es soberana y por lo tanto al ser soberana no tiene posibilidad alguna de ser revisada. Lo que sí, a partir de ese pronunciamiento, es que el Estado argentino en su jurisdicción y en su máximo tribunal ya se ha expedido. Por lo tanto, eso es lo que habilita la posibilidad de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar si el caso amerita que pueda ser entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí invita al Estado argentino a que, si quiere o no someterse a ese procedimiento, frecuentemente el Estado argentino acepta y se somete al procedimiento y a partir de allí se genera un trámite, pero es un trámite completamente diferente a la tramitación de la causa que ha fenecido ante el superior tribunal del país. También tenemos las cuestiones vinculadas a qué entendemos nosotros dentro de lo que es la estructura del recurso extraordinario, los requisitos comunes que hacen a todos los recursos que se interpongan y que tiene que tener como característica la intervención anterior de un tribunal de justicia. Es decir, siempre tiene que haber un pronunciamiento previo de un tribunal de justicia del país. Que esa intervención haya tenido lugar en un juicio. Que en ese juicio se haya resuelto una cuestión justiciable. Que la resolución, además, cause gravamen. Además, que los requisitos mencionados
subsistan en el momento que la Corte dicte sentencia. ¿Esto por qué es? Hay casos, por ejemplo, donde muchas veces, producto de la tramitación de la ejecución, ahora se modificó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y ya este supuesto no creo que suceda si la norma se mantiene y tal como está, a partir de su sanción y su aplicación, el trámite de ejecución, dice la reforma, que se suspende el trámite de ejecución. Mientras no regía esto, no se suspendía el trámite de ejecución y por lo tanto el recurso extraordinario federal, que era desestimado, se realizaba la presentación directa en la mesa de entrada de la Corte, allí se efectuaba los planteos que correspondiera y mientras tanto tramitaba la ejecución del crédito en la instancia que corresponda. En esa tramitación, para evitar el embargo, muchas veces quien era condenada depositaba. Ahora, depositaba y daba en pago. Esto obviamente generaba una cuestión, que si deposita y da en pago está liberado eso, y eso conforme de los artículos del 724 en adelante del Código Civil ha de entenderse como un pago que es liberatorio de la obligación y por lo tanto la aceptación del resultado de la sentencia. Y esto motivaba a que la Corte, cuando pedía los autos principales y advertía que se había hecho y se había dado en pago, no se había hecho reservas, advirtiendo que se estaba el trámite ante la Corte y que un pronunciamiento contrario a esa decisión que me estaba condenando podría revertir la situación, generaría obviamente un perjuicio irreparable y que por lo tanto había que entenderlo. Si esto no estaba planteado, es un pago sin reserva y por lo tanto ese pago sin reserva es cancelatorio. Y si es cancelatorio ya no hay obligación de discutir, no hay ninguna cuestión de discutir. Y ahí la Corte, con este requisito de que estos requisitos, digamos, de exigencia, subsistan en el momento que la Corte dicte sentencia, no estarían dados. ¿Por qué? Porque estaría aceptada y condicionada. Yo de esto voy a hacer otra aclaración respecto de los derechos laborales. Hace muy pocos días ha salido un fallo que es ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, contra la Municipalidad de Salta, con dos temas centrales muy importantes. Uno referido a las normas de emergencia y la rebaja salarial. El otro tema está referido a las cuestiones de la ley sindical y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 31, inciso A, de la ley 23.551. Yo separo los temas, me voy directamente al tema de la rebaja salarial y allí aparece una cuestión que tiene que ver con el gravamen, muchas veces cuando se hacen reclamos en materia de diferencias salariales, en materia de rebaja salarial o en materia inclusive de intangibilidad del salario, se lo fundamenta pura y exclusivamente en el artículo 17 o 14 de la Constitución Nacional, vinculado con el derecho de propiedad. Si nosotros dejamos esta cuestión solamente circunscrita en el derecho de propiedad, lo que tenemos que tener en cuenta es que los derechos patrimoniales son disponibles. Cuando hablamos de los derechos laborales, cuando hablamos de derechos alimentarios, que tiene que ser la significación del salario, qué es lo que se paga, qué es lo que contempla, el concepto de salario justo, el concepto de salario mínimo vital, Vital significa con algo que tiene que ver con la subsistencia de la persona. Entonces, si vamos al concepto de salario justo, que es un concepto que dio Justo López allá en la década del 60, en el Tratado de Viale, y que la Corte rescata en Pérez Condisco, rescata nuevamente en este fallo, en el concepto de que el salario está vinculado, por un lado, con la dignidad de la persona, pero también con el proyecto de vida digna, esto está vinculado con los derechos humanos, y estos derechos humanos son indisponibles. Después, si tenemos tiempo, sería interesante ver dos fallos
en materia de empleo público, uno se llama Ambrogio y el otro Iriarte, que están vinculados con que de la interpretación que hace la Corte del 14 bis surge no solamente la idea del principio protectorio, de que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, sino que además de esa interpretación, la Corte señala que si la protección viene de la ley, no es posible que el trabajador la renuncie, con lo cual sienta otro principio dentro del 14 bis, que es el principio de renunciabilidad. Entonces, cuando hablamos de intangibilidad de la remuneración, no podemos tener en cuenta actos o comportamientos por omisión o por silencio del propio trabajador como aceptación, pero ya no desde el punto de vista de la ley de contrato de trabajo, sino que estamos hablando de la propia Constitución. Con lo cual, si hablamos del principio de renunciabilidad hecho, digamos, en el diseño de interpretación del 14 bis, entonces cuando vamos a hablar en una demanda o vamos a discutir una cuestión vinculada con el salario, no solamente tenemos que tener en cuenta el derecho de propiedad, sino tenemos que tener en cuenta la significación constitucional del salario. Esto lo decía Justo López muy claramente: el salario no solamente atiende a una cuestión de la contraprestación económica o de la relación económica entre el trabajador y el empleador, sino también atiende las necesidades del trabajador. Cuando la Constitución habla de salario justo, está significando esto, no solamente una cuestión económica patrimonial, sino también qué significa en su contenido. Y ahí obviamente hay que leerlo con el significado de salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, recomiendo la lectura de esta parte, de este fallo ATE contra Municipalidad de Salta, para tener un significado del salario constitucional, además de constitucional, de la interpretación de las normas internacionales de derechos humanos referidas al salario, pero a su vez también la significación del Convenio 95 de protección del salario de la Organización Internacional del Trabajo. Y para cerrar esta cuestión del salario, también hay que hacer una lectura detenida del fallo Díaz contra Cervecería Quilmes de la semana anterior, que se vincula con lo que ya conocíamos con el fallo Pérez con Disco, con González con Polimat, respecto de la inconstitucionalidad de los tickets canasta y los lanchos tickets, considerados como no remuneratorios por la ley 24.700, incorporadas a la ley de contrato de trabajo y que fue luego derogada. Pero antes de esta derogación, esta significación, obviamente, primero en Pérez con Disco se habla de que el carácter salarial, luego en González con Polimat se declara la inconstitucionalidad de 3 decretos de la gestión de Duhalde que estipulaba asignaciones no remunerativas, y ahora con este fallo ATE contra Municipalidad de Salta, Díaz contra Cervecería Quilmes, va directamente de lleno a las asignaciones no remunerativas de los convenios colectivos de trabajo homologados por el Ministerio de Trabajo, declarándolo inconstitucional. Esto ya lo había dicho la Corte en un fallo llamado Sobrino el año pasado. Lo que pasa es que pasó desapercibido, pero ese pronunciamiento, lo único que hizo la Corte es remitir al caso Pérez con Disco y al caso González con Polimat para dejar firme la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en ese caso Sobrino, y pasó sin pena ni gloria y nadie se enteró. Este caso tuvo más significación porque la prensa recoge el tema, porque la Corte lo que hace es una interpretación de cómo deben ser aplicados los convenios de la OIT. ¿Por qué yo digo esto? ¿Y por qué lo traigo a colación? Esto lo traigo a colación porque en Milone es la saga de fallos del año 2004 para acá, que se da ese cambio de paradigma en la interpretación del control de constitucionalidad y convencionalidad, porque en Milone se rescata un convenio de la OIT y se lo rescata por ser norma de rango superior a las leyes. Este caso de Díaz contra Cervecería Quilmes, en la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el doctor Morando había dicho que los convenios de la OIT
eran normas con contenido programático y que en todo caso cada uno de los estados debía regular al respecto. Esto realmente es una interpretación totalmente equivocada del artículo 19 de la Constitución de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, porque ahí Morando dice por qué dice esto, y en realidad esa interpretación que él hace del artículo 19, el artículo 19 se refiere al procedimiento para la ratificación de un convenio de la OIT, pero un convenio, una vez que está ratificado, se incorpora al plexo normativo interno. Por lo tanto, los jueces no pueden apartarse, tienen que hacerse cargo de su existencia. Y en todo caso, si el Estado argentino no quiere tener dentro de su ordenamiento jurídico un convenio de la OIT, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Lo que hizo, por ejemplo, en la gestión de los 90, de denunciar el convenio que prohibía el trabajo de mujeres en horario nocturno. Esto fue una derogación de un artículo expreso de la Ley de Contrato de Trabajo, pero para no incurrir en esta... ¿Qué hizo el gobierno de ese entonces? Denunció el convenio y por lo tanto ese convenio ya dejó de estar vigente para la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? La responsabilidad de los jueces frente a las normas internacionales es el rol que tiene el Estado. El Estado se puede expresar mediante los tres poderes. El compromiso internacional es del Estado argentino. El representante del Estado argentino ante los organismos internacionales es del Poder Ejecutivo Nacional. Pero para el organismo internacional, el Estado argentino se expresa en sus tres poderes. Y si una sentencia no recoge esto, adquiere responsabilidad del Estado argentino. Por lo tanto, los jueces tienen el deber y la obligación de la aplicación de los tratados internacionales vinculados a los convenios de la OIT, como también los de derechos humanos, y con más razón aquellos que están incorporados en el 75, inciso 22. Después, si tenemos algo de tiempo, vamos a mencionar el fallo Rodríguez Pereira, donde tenemos allí los instrumentos necesarios para hablar del control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio. Y esto se vincula con el rol de los jueces a la hora de realizar su actividad jurisdiccional. Pues bien, en los que podemos denominar requisitos propios del recurso extraordinario, ya dijimos, y cuando mencionamos la Ley 48 en su artículo 14, habíamos hablado de la existencia de una cuestión federal, que la cuestión federal sea suficiente, sustancial y trascendente, relación directa e inmediata de la cuestión federal en la materia del juicio, resolución contraria al derecho federal invocado. Recuerden cuando yo mencioné los tres incisos, hice mención a esto, tiene que ser contraria al derecho federal invocado. Y además tiene que haber sentencia definitiva. La sentencia definitiva podremos agregarle o equiparable a tal, digamos, aquella resolución que pone fin al término y a la tramitación. Y por último, superior tribunal de la causa. El tema del superior tribunal de la causa ha generado bastantes cuestiones discutibles. Ahora ya tenemos la Cámara de Casación creada, por lo tanto, ahora el superior tribunal es la Cámara de Casación. Se ha discutido esto en algunos casos, como por ejemplo, cuando yo tengo algunos requisitos formales vinculados con el monto, por ejemplo, monto mínimo. Entonces yo no puedo acceder al superior, porque el monto no me da para el recurso. Pero si yo estoy planteando una cuestión federal, ahí sí tenemos un pronunciamiento de la Corte que es Estrada Di Masio, donde los tribunales locales tienen que tratar la cuestión federal y no es admisible que se esgriman requisitos formales, sea por cuestiones de no acompañó copia, no da el monto para el tema recurrido. Como recién decíamos, cuando hablamos de derechos fundamentales, nos estamos refiriendo a cuestiones que exceden el marco patrimonial.
la violación de la garantía de defensa. Fíjense ustedes qué inteligente la ley 18345, que es la ley de ordenamiento, de procedimiento laboral, digamos, en la ley orgánica de procedimiento laboral para la justicia nacional, que en el último inciso del 105 establece la excepción a estos recursos cuando esté violada la garantía de defensa de juicio, ¿no? Es decir, como ahí aparece una cuestión federal concreta, y esta cuestión federal concreta es la que los jueces no pueden, por cuestiones formales o procesales, locales, de esas normas locales, soslayar el tratamiento del planteo federal, que se haya invocado la Constitución Nacional y que se haya invocado también un tratado internacional o alguna norma federal que tenga alguna característica o connotación con el juicio. Quizás allí habría que meternos, digamos, en los requisitos formales, que es la introducción de la cuestión federal, las personas que pueden introducirlo, la forma de introducir la cuestión federal, la oportunidad de introducir la cuestión federal y el mantenimiento, ¿no?, en todas las instancias procesales posibles de la cuestión federal. Y luego el tema de la interposición del recurso extraordinario, quiénes son los que pueden interponerlo, formas de interponerlo y término, ¿no?, los plazos para la interposición. Ahora, con la creación de la Cámara de Casación Penal, tenemos otros plazos de dilación, digamos, entre la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la interposición de recurso extraordinario, a todo un trámite novedoso, nuevo. Vamos a ver cómo funciona, espero que bien, y que realmente cumpla el objetivo, que es tratar de descongestionar la tramitación que tiene la Corte en estos temas. ¿Por qué? Porque hay lo que llamamos la heterodoxia del recurso, que por vía pretoriana la Corte ha creado otros instrumentos de acceso. Y uno de ellos es el de la arbitrariedad de la sentencia. Y el tema de la arbitrariedad de la sentencia, en la época de los 90, se hizo una cuestión tan... es decir, lo ha tratado con pauta de excesiva laxitud o latitud, como la propia Corte de ese entonces mencionaba algunos tratamientos de los tribunales inferiores. El tratamiento de la arbitrariedad, cuando no es tratado en la sustancia que realmente amerita tratar, termina funcionando prácticamente la Corte como si fuera un tribunal de casación. Y esto es, creo, la distorsión de lo que significa la arbitrariedad en materia constitucional. ¿Cómo nace esta regla de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte? Vinculada a que nadie puede ser mancillado o expropiado, digamos, sus bienes sin una sentencia judicial que así lo amerite. Entonces, con fundamento en el artículo 17, de que nadie puede ser expropiado o apoderado de sus bienes sin una sentencia fundada en ley, es que la Corte ha creado la arbitrariedad como supuesto, pero es una vía totalmente indirecta, que esto es lo fundamental. ¿Por qué? Porque esa ley 48 habla que en el artículo 15 de que la cuestión federal en juego tiene que tener una relación directa e inmediata con las cuestiones debatidas en la causa. Entonces, en materia laboral es muy difícil encontrar normas federales en juego. En otras materias sí es más frecuente encontrarlas. El tema de que haya tantos pronunciamientos en materia laboral en los últimos tiempos tiene que ver también con las decisiones erráticas del Poder Legislativo en materia de ley de riesgo del trabajo. Es decir, donde cuando se sancionó la ley era computable casi 32 causales de inconstitucionalidad en su normativa de fondo como en su decreto reglamentario. Es decir, todas estas cuestiones debatidas por la doctrina llegaron a la justicia y además que yo agregue más, porque el curso seguramente han tratado, digamos, cada uno de estos fallos que se ha pronunciado la Corte, pero es interesante empezar a entender por qué razón
aparecen tantos pronunciamientos laborales, por lo menos en materia de accidentes de trabajo, y están más vinculados no porque esa norma sea federal, sino por el desaguisado que significó la ley de riesgo de trabajo. Querer sacarle a los jueces naturales las cuestiones vinculadas con la relación entre trabajador y empleador. Esta es realmente la gran problemática de esa ley, y que después, bueno, con distintas formas de tratar de eludir un pronunciamiento jurisdiccional, ha generado a su vez mayores pronunciamientos y mayores problemas a la hora de hacer un análisis de esto. ¿Qué es lo que hace la Corte? ¿La Corte analiza la ley de riesgo de trabajo? No, la Corte lo que analiza son los derechos de los ciudadanos conforme a la Constitución Nacional, y luego baja a ver si esa norma que está siendo cuestionada se corresponde o no con la Carta Fundamental. Entonces los pronunciamientos de la Corte se vinculan con la interpretación constitucional, y esta es a veces la línea que quizás se da por entendida, pero se interpreta mal. Y luego los jueces de la instancia toman esas interpretaciones de la Corte como si fueran interpretaciones de la norma de derecho común, cuando no es así. La interpretación que hace la Corte lo hace pura y exclusivamente respecto de la Constitución Nacional, tratados internacionales que tienen obviamente el carácter federal, y que esto obviamente que tiene que tener su connotación, y la palabra última la tiene la Corte. Nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso, es decir, cualquier juez de cualquier rincón del país puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, tiene facultades para eso, tiene independencia para eso, tiene jurisdicción. Y en el ámbito de su competencia puede pronunciarse declarando la inconstitucionalidad de la norma, pero cuando lo hace, lo tiene que hacer interpretando la Constitución Nacional. Entonces, la importancia del fallo Aquino, que es uno de los fallos que es el que da el cambio, nosotros decimos cambio de paradigma. Si el cambio de paradigma en la interpretación de las normas laborales constitucionales lo da ese fallo Aquino, luego la saga Bisotti, Castillo y Milone, que son los cuatro fallos que salen, digamos, a pronunciarse en materia laboral constitucionalmente y que dan el cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma es la significación de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, en la realidad de ese trabajador, en su relación con el empleador y su trabajador. Esa relación, regulada por normas de derecho común, pueden estar afectados derechos fundamentales. Y esto es lo esencial de todo esto, que uno tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando la Corte dice, aquí se advierte una relación directa e inmediata con un derecho constitucional vulnerado, no es que está interpretando la norma de derecho común, lo que está interpretando es la Constitución. La importancia y significación de esto es relevante. Es relevante por lo que decíamos antes de la función y el rol de los jueces. Y es relevante también, y eso está más explícito todavía, cuando la Corte analiza el caso Aquino a la luz del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y lo que hace allí no es que declara la inconstitucionalidad del 39, inciso primero, simplemente porque los trabajadores no podrían demandar al empresario. No, ahí hay otros problemas. Ahí hay un deber de no dañar, que está reconocido constitucionalmente, y que toda la interpretación que hace la Corte es que ese deber de no dañar, eso que dice no perjudicar a un tercero, que en la medida que la reparación no sea suficiente, ese daño se mantiene. Esto lo repite luego la Corte en Rodríguez Pereira, ya en esto que decíamos del control de constitucionalidad y convencionalidad de oficio, en Rodríguez Pereira del año pasado. Ahí nuevamente retoma esto de Aquino, lo dice expresamente, nuevamente, interpretando el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y agrega que no lo arraiga ese principio en el derecho común, sino que establece un principio general para todas las ramas. Al decir esto, obviamente que queda casi descolocado, ¿no? En un término futbolero decíamos offside.
orsay, como decimos acá en Buenos Aires. Es decir, queda fuera de juego la cuestión esta de la opción. Porque estamos hablando de que la persona tiene un derecho constitucional. Y si tiene un derecho constitucional, ahí la cuestión de si la opción esta, la opción la otra, ahí tenemos un problema que amerita abrir esa discusión a la luz de la Constitución. Por eso es interesante este fallo de Rodríguez Pereira, que es, y fíjense la fecha, yo los invito a que le hagan una lectura, la fecha, porque la fecha es posterior a la sanción de la 26773, ley de ordenamiento en materia de reparación de la ley de riesgo de trabajo. Siguiendo con esta cuestión y vinculado con la relación directa e inmediata con la cuestión, la introducción de la cuestión federal, es decir, si yo interpongo una demanda o contesto una demanda, yo tengo que llevar un debate allí federal, porque yo le tengo que dar la oportunidad a los jueces a pronunciarse. Nosotros tenemos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 277, es decir, aquellas cuestiones que no llevé al juez de la instancia, no la puedo llevar a debatir a la Cámara. Lo mismo pasa con la cuestión federal y la Corte. Yo tengo que llevar la cuestión federal a los jueces de la instancia para que ellos se pronuncien. Reitero, hay control de constitucionalidad difuso, con lo cual todos los jueces deben intervenir en el tema. Y obviamente que todos los derechos se vinculan con la Constitución, esto con mayor o menor intensidad están previstos en la Constitución. Con lo cual, el párrafo que merece esto en una demanda o en una contestación no es capítulo reservo cuestión federal, artículo 14 bis, 17, 18, no. Lo que hay que hacer es meterse en el tema, estudiar la materia que está debatida y ver si esa materia tiene sustancia constitucional. Y si la tiene, y si hay pronunciamientos de la Corte ya, o cuestiones que están vinculadas directamente con temas regulados en la Constitución Nacional, ya hay que ponerlo ahí en un capítulo no muy extenso, pero sí por lo menos una consideración del por qué yo entiendo que el tema que yo estoy debatiendo, sea diferencias salariales, reclamo por el cálculo del ingreso base, o porque la reparación del artículo 15 no es suficiente, por las cuestiones que fueren. Yo tengo que hacer ese análisis de esa relación directa e inmediata con la cuestión constitucional. Eso es introducir la cuestión federal de manera que el juez tenga que pedirse. Que el juez sepa que si me va a desestimar mi planteo, que tenga en cuenta que a su vez se va a tener que pronunciar sobre la cuestión federal, no solamente sobre la cuestión de derecho común. Y eso a mí me habilita para ir con esa discusión, abierto bien el juego, y asegurando la garantía de defensa de la contraria, porque yo estoy discutiendo la cuestión federal y le estoy dando la oportunidad que la contraria venga a cuestionar y a discutir lo que yo estoy planteando. Y eso se lo lleva al juez. Y el juez resuelve con esos elementos. Con lo cual eso llega ya a la Corte discutido. Y esto tiene que ver con esto que decimos de la relación y la introducción de la cuestión federal. Es decir, estas son las cuestiones que deben debatirse. Obviamente que esto pasa a segundo plano cuando es el propio juez el que introduce la cuestión federal. Con lo cual la cuestión ya está metida. Hay un caso que es Ricci contra Autolatina, que es un caso de accidente de trabajo, en una época donde el tema de la inconstitucionalidad del tope nos llevaba a la discusión del salario mínimo vital y móvil, porque era el parámetro que teníamos para calcular la indemnización. En ese caso, no habían introducido la cuestión federal en la demanda. En la contestación no se dijo nada, y así llegó a el juez de primera instancia. Con lo cual ahí el debate, claro, al momento que llegó la sentencia al juez de primera instancia, la cuestión era seria. ¿Por qué? Haciendo un poco de memoria y de historia, en julio del 89 hubo una inflación de
196% creo, y al mes siguiente 214%. El mes anterior había sido de 140%, después 100%. Es decir, la inflación mensual era terrorífica. Y fijar ahí salarios mínimos vitales mensualmente realmente generaba un problema. El tope de la resolución 7 del año 89 daba, calculado con toda la furia, porque se había incrementado inclusive a 20 años el salario mínimo vital y móvil, daba 560, 590 pesos para una indemnización por muerte. Con lo cual realmente era irrisorio el monto, de ahí que después sale un pronunciamiento que declara la inconstitucionalidad de esta norma. El problema del caso era que no se había introducido oportunamente, pero el abogado lo advierte cuando se dicta la sentencia y el juez de primera instancia señala, como no se declaró la inconstitucionalidad, aplicó el tope. Entonces, en el recurso extraordinario, en este caso, se llamaba Ricci contra Autolatina, el abogado introduce la cuestión en los agravios. Y la contraria contesta los agravios, se opone, dice esto no fue introducido oportunamente, es una cuestión que debe ser debatida, etc. Y la Cámara, cuando resuelve, entiende, por un lado, que la cuestión vinculada con la introducción oportuna de la cuestión federal se vincula con la garantía de defensa del juicio, es decir, se vincula con la posibilidad de que la otra parte pueda defenderse. Y ahí dicen, bueno, pero la oportunidad de defenderse la tuvo la contraria. ¿Por qué? Porque con el traslado del recurso extraordinario pudo defenderse, con lo cual el objetivo de la introducción oportuna está cumplido. Esto llega a la Corte entiende que sí, por lo tanto declara la inconstitucionalidad de la norma, y el pronunciamiento se llama, insisto, es sobre la ley 9688, 9688, vinculado con la resolución 7, que tenía otros parámetros de cálculo del tope, pero que se vincula con esta cuestión de la introducción oportuna, ¿no? Y debate de la cuestión. Y que uno tiene que tener en cuenta siempre, cuando analiza las normas y los derechos, cuál es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido aquí de la introducción oportuna se vincula con esto. Después tenemos el salto a la instancia o per salto, que ahora tenemos una regulación expresa que está, pero que hubo jurisprudencia de la década de los 90 que lo había recogido. Y la cuestión vinculada con el certiorari positivo, que son aquellos casos donde hay cuestión federal, que hay cuestión debatible y discutible, y entonces la Corte interviene, ¿no? Porque entiende que hay trascendencia del tema. Recuerden ustedes que el artículo 280 dice que por la mera invocación de esa norma la Corte podrá desestimar aquellos recursos, aún cumpliendo los requisitos que habíamos mencionado, aún cumpliéndolos, podría la Corte desestimarlo con la sola invocación de la norma, cumplido esos requisitos: Tribunal Superior, cuestión federal, introducción oportuna. Estoy cumpliendo todos los requisitos, pero la Corte puede invocar esta norma. En el año 2007, producto de una serie de participación, yo diría, de algunas ONGs, participación de juristas, se hicieron distintos grupos de trabajo vinculados con el acceso a la justicia, vinculado con los temas que hoy están presentes, que es el tema de la democratización. Esto surge a partir de la gestión de Petracchi como presidente de la Corte, es decir, de impulsar una idea de una justicia más abierta, de puertas abiertas. El tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre estuvo como un lugar oscuro, un lugar donde los jueces son inaccesibles, inclusive hay abogados que tienen firmas que algunos en broma dicen que son firmas de abogado federal suficiente, porque son firmas de abogados o estudios prestigiosos y por tanto eso podría generar mayor acceso a la Corte. Creo yo que para romper esta lógica y esta idea, digamos, de poder inaccesible para el pueblo, que en definitiva la administración de justicia es eso, nada más. La administración de justicia es acercarse a la necesidad de las personas que reclaman justicia.
y darle todas las garantías posibles a los ciudadanos para que tengan un juicio justo. Y esto es lo que me parece que debe estar, por lo menos en la conciencia de cada uno de los jueces, los que tienen funciones jurisdiccionales, de entender que eso es un servicio para la comunidad. Están en servicio de, están sirviendo a la ciudadanía. Y esto es lo que me parece que es lo más importante de la Administración de Justicia, estar al servicio del pueblo. Esta acordada 4 lo que hace es romper todo ese misticismo que había para el acceso a la Corte y poner sobre la mesa cómo es esto del acceso a la Corte. Donde antes teníamos que ir a buscar un manual de procedimiento constitucional, hoy lo tenemos en una acordada claramente, qué es lo que quieren los jueces que nosotros hagamos para poder acceder a través de un recurso extraordinario. Está ahí, los requisitos están ahí. Y esto me parece lo más sano y lo más puro. De esta acordada, la acordada 4 del 2007, que se hace un reglamento de interposición de los recursos extraordinarios y queja, hay unos formularios para llenar. La única crítica que yo, en mi modesto entender, podría hacer es que deja solamente a la Corte, por su sana discreción, ver si, aún no cumpliendo los requisitos, habilita el acceso. ¿Por qué? Porque hay una cuestión federal profunda, un tema serio detrás, y aún un caso para recordar, el caso de Mejián. El caso de Mejián no cumplía con los requisitos de fundamentación autónoma. Y la Corte lo dice. Les invito a recordar el caso de Mejián, es un caso paradigmático, que además tiene que ver con la interpretación del artículo 27 de la Convención de Viena sobre tratados, es decir, la incorporación de tratados internacionales a la jurisdicción interna. Es decir, es muy interesante el fallo de Mejián, creo que es el puntapié para la reforma del 94 y este cambio de paradigma que yo mencionaba a partir del 2004, ¿no? En interpretación. Pero el Mejián es, yo creo, el caso líder. Y ese caso, el recurso extraordinario federal, no tenía fundamentación autónoma, lo dice la Corte expresamente. Si bien no cumple con los requisitos, la Corte admite. Y en el artículo 11 de este reglamento, de esta acordada, dice que por su sana discreción la Corte podrá sortear estos requisitos. Y ahí es donde yo advierto que en realidad, tomando los criterios que tienen otros tribunales en el derecho comparados, tanto el de Estados Unidos, el de Colombia o el de España, digo por decir algunos, dan un plazo para la subsanación. Es decir, dar un plazo para subsanar los requisitos formales que faltan. Eso es lo que me parece que faltaría a esta acordada. ¿Por qué la Corte no lo hace? Bueno, porque la Corte se quiere sacar el cliente de encima, porque es impresionante la cantidad de casos que acceden. Y es impresionante porque los casos que nosotros vemos que salen en sentencias, que tienen fundamento, que tienen mucho trabajo detrás, también ese trabajo se hace con cada uno de los expedientes que tienen una plancha, como se lo llama comúnmente, que es una resolución que dice el recurso extraordinario es inadmisible, entre paréntesis dice artículo 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y me dice no me leyeron el recurso. Sí, se leyó, eso se lo puedo asegurar. Los recursos se leen todos, intervienen alrededor, yo calculo más o menos unos entre 10 y 12 letrados en la Corte, van revisando lo que hace cada uno, inclusive lo revisan los letrados de cada una de las vocalías, porque la composición de la Corte está en las vocalías, donde están cada uno de los ministros, pero a su vez hay secretarías especializadas. Cada secretaría especializada tiene un secretario. Este secretario a su vez tiene letrados. Tiene secretarios letrados, ¿no?, que tienen un rango similar a los jueces, tienen prosecretarios letrados, y además el personal administrativo. Todos estos letrados están encargados de ir leyendo y ir haciendo los informes suficientes, se lo dan al superior. Después, cuando recién todo el estudio ese pasó de la secretaría, recién va a la vocalía, y la vocalía, cada vocalía tiene sus propios letrados, y ya cuando le llega al ministro, le llega el caso analizado profundamente, y a su vez el ministro interviene también, es decir, él también
dice, no, a mí no me gusta esto, me parece que corresponde tal cosa. Eso es un proyecto. Ese proyecto, una vez que lo vio el primer ministro, empieza a circular y empiezan a intervenir los otros ministros, que a su vez cada uno de esos ministros también tiene un cuerpo de letrados que también revisa. Es decir, que cuando llega a esa formulita, a esa plancha, detrás tiene una especie de dictamen jurídico que le da fundamento a eso. Es decir, y esto tiene, yo me acuerdo una vez, Guillermo López había dicho, ¿por qué no publicamos esto? Esto sería fantástico, porque de esta manera le estaríamos haciendo escuela, es decir, le estaríamos diciendo a los recurrentes, miren, le ponemos 280 porque lo que usted está diciendo pasa esto y esto. O dice falta fundamentación suficiente. ¿Qué quiere decir falta de fundamentación suficiente? Es cuando el recurso extraordinario tiene agravios, se agravia, se cuestiona la sentencia y todo, pero omite cuestionar uno de los argumentos fundamentales del pronunciamiento, que tiene una cuestión vinculada con aquel sustento de la sentencia que basta solo, eso solo basta para que esa sentencia no pueda ser revocada. Y ese fundamento que basta para sustentarla no ha sido cuestionada suficientemente en el recurso. Entonces, cuando no ha sido cuestionado ese elemento, aun cuando los otros temas sean cuestionables, aun cuando el recurrente lo haya cuestionado, y a fondo, ¿no?, que se haya metido en esta cuestión y haya profundamente analizado la sentencia, omitió ese punto, ahí la Corte dice falta fundamentación suficiente. El tema es que detrás de eso, obviamente hay un dictamen jurídico donde se analiza, y todos estos letrados que intervienen van analizando este punto, por qué razón estamos diciendo que esta cuestión no es suficiente. En el caso de falta de fundamentación autónoma se refiere a otra cuestión, que es cuando el recurso extraordinario no se basta a sí mismo. ¿Qué quiere decir cuando no se basta a sí mismo? Que quiere significar de que la respuesta que el recurrente intenta analizar respecto de ese pronunciamiento omite tener en cuenta datos de la causa que son relevantes para el resultado final que se está impugnando. Es decir, cuestiones que han sido debatidas, cuestiones que han sido discutidas en el expediente, cuestiones fácticas, y que al momento de pronunciarse, el juez la ha tenido en cuenta, pero yo meto el recurso extraordinario, cuestiono, planteo, y sin embargo no digo cuál es el hecho, el presupuesto fáctico que ha sido introducido y dónde está probado, o no demuestro el hecho diciendo está demostrado de tal manera, en tal página, es decir, que el recurso se baste a sí mismo. Y después la cuestión de esta acordada, que me parece interesante, no basta, digamos, hacer un análisis más acabado de ella, porque lo que surge de su propia redacción es suficiente. Lo único que yo quiero significar respecto a esta acordada es que si me dan la oportunidad de darles el material con que me manejo, podría enviarles los fundamentos en fallos anteriores a la acordada que le dan sustento a cada uno de los puntos que analiza, como para entender por qué la Corte me pide este requisito. Y esto estaría, digamos, fundado en la historia de la Corte, en la historia de todos los pronunciamientos de la Corte. Bueno, vamos... Quiero consultarlos técnicamente porque los que nos están viendo podrían encontrar ayuda en ello. Si el doctor envía este material, lo subimos a la página complementariamente. Sí, totalmente. Enganchado en la clase. Totalmente. Recuerdo a los que nos están viendo desde el interior del país que la clase que está dando el doctor Duarte se sube a la página FACA y el programa de nivel, y complementándola entonces van a tener este material que él se compromete a hacer entregar. ¿Cómo no? Así que redondeamos la clase y escuchamos llamadas también, o preguntas o intervenciones. No hay preguntas. ¿Verdad? ¿Culto? Yo tengo algo.
es impresionante esta descripción de cómo la burocracia judicial trata el recurso, con qué cuidado analiza el tema que ha de sostenerse por parte de los letrados para su tratamiento. Y esta mención que ha hecho el doctor Duarte a las inquietudes del doctor Guillermo López resultan particularmente interesantes, sobre todo porque recuerdo que después de todo ese trabajo él firmó el fallo de Grossi con su fundamentación y las bases a una situación que puso a la Corte prácticamente en situación de crítica muy profunda en el país. Terminaron 4 años de desconcierto inferior de los tribunales y de los abogados del país. Y lo que es peor, 4 años de subsidiar el daño con la salud y vida de los trabajadores que se encontraron enredados en los fundamentos de Grossi. Lo que más me preocupa de todo esto es que detrás de las formas hay una contradicción interna en el sistema. Y es que por un lado defendemos democráticamente el mecanismo de control difuso de la Constitución y colocamos al más modesto juez en soldado de su defensa. Le damos todas las condiciones como para que pueda tratar el tema, y es bueno que un país tenga a mayor poder constitucional, mayores controles. Es un principio republicano que es bueno recordar, ¿no? Necesitamos poderes vigorosos, pero lo que necesitamos es control. También vigorosos. Si no, son poderes locos, arbitrarios. Y en el juego de este tema de la salud y vida de los trabajadores y del derecho de daños, nosotros nos hemos visto con que las posiciones de la jurisprudencia han estado muchas veces girando como una rueda loca. Y que detrás de estas inseguridades hubo un costo muy grande en los sectores más necesitados y sumergidos de la población. Creo que evidentemente el problema de lo formal y la protección de los mecanismos del debido proceso y del derecho de defensa es sustancial. El mundo no ha aceptado que el control es control difuso y democrático de la Constitución. Lo primero que van a tener que recordar los jueces es que ellos no están excusados por la ignorancia del derecho a la defensa de la Constitución. Que no pueden suplir su ignorancia o su capacidad de desafiar a la Constitución por las insuficiencias de los letrados. Que ellos tienen que suplir a los letrados en los temas que se les someten a consideración, porque no son quienes, para dejar de juzgar a las partes y a la ciudadanía, para juzgar a los letrados. O no tienen excusa suficiente de dejar de juzgar a la ciudadanía por ponerse a juzgar a los letrados. Esto lo decimos en la FACA, que es la federación que representa la abogacía. Por un lado es una defensa corporativa de la abogacía, por otro lado es una toma de conciencia y un compromiso, y este mismo curso lo es. El problema del abogado es que el abogado tiene que llevar la cuestión a proceso con tanto deber como el juez en defender la Constitución, y además el de defender a la víctima o el de defender al demandado. Pero esencialmente en un país con tanta necesidad de justicia y de justicia social, empecemos por la víctima. Ya estoy muy contento de habernos recibido al doctor Duarte. Podremos seguir haciendo esta experiencia y ojalá los colegios del país puedan montarse sobre ella para ir formando grupos en función de cada uno de los colegios que nos permitan continuar esto por la capacidad de requerimiento de este tipo de cursos y por la capacidad de discutir.
Yo les recuerdo a todos que tenemos una próxima clase donde un camarista de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, el doctor Néstor Rodríguez Brunengo, va a tratar el tema de la aplicación del principio de Iuria Curia Novit en los juicios de infortunio de trabajo en relación con la reforma de la ley 26.773 el 10 de julio. Si los requerimientos son suficientes, vamos a hacer también 2 mesas redondas a continuación, y nos ha quedado pendiente una clase del doctor Eduardo Bruchet sobre el tema de la tarifación, el valor vida, un tema muy importante en torno a todo esto, que pone en cuestionamiento la problemática de los límites transaccionales y forfatarios del derecho de trabajo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Esperamos a todos pronto. Si hay alguna... La clase del doctor Burchet está prevista para el 3 de julio. Nosotros tenemos acá programado el 10 de julio del 2013 a las 17 horas para el doctor Rodrigo Brunengo. El 10 de julio. 10 de julio. La secuencia era hacerlas cada 15 días. Intercalábamos además cada semana el curso de Derecho Tributario que se ha dado, con suerte. Pero nos toca que en julio, hasta el 10 llegamos más o menos organizados, pero después tenemos la feria también de por medio. Así que vamos a anunciar por este medio de la página la continuidad del curso en función de ello y de esta clase que sería el 10 de julio al inmediato. En ello vamos a anunciar una mesa redonda en la que va a participar el doctor Maix, el doctor Fernández Madrid, el doctor Capón Filas, así en la siguiente mesa, y yo recordaba que tenemos una clase postergada que tenemos que hacer después de la del doctor Rodríguez Brunengo. Creo que todos los que participan en esta experiencia tienen que entender que necesitamos comprensión de que estamos haciendo una experiencia nueva y que también hemos tenido que enfrentar algunos temas como ha sido la readaptación física de los lugares de trabajo en FACA en estos días, porque FACA está haciendo un esfuerzo para mejorar esto y hemos estado arreglando la sede de los actos. Hoy estamos en la mesa de trabajo, en la mesa ejecutiva de FACA, pero no en el lugar donde podríamos haber proyectado la clase mejor. El doctor quería proyectar con un cañón el material sobre el cual trabajaba. Como él es bastante preciso en esta materia, quizás puede facilitarnos el mismo material para elevar en la página y en los esquemas que él quería exponer y que hoy no pudimos proyectar porque no tenemos el local adecuado y el cañón para poder hacerlo. Una pregunta antes que cerramos esto. ¿Cómo ve usted, doctor, la creación de la Cámara de Casación en materia laboral y previsional? ¿Cómo piensa que va a repercutir en la jurisprudencia actual de Corte? Si se va a transformar esto en una sala especial en materia laboral, ¿qué piensa con relación a tema? Usted que es especialista de Corte, ¿no? Sí, yo lo que creo es que al principio lo que va a provocar es una merma de expedientes en la Corte, es decir, es el impacto inmediato. Pero hay varias cuestiones que están en juego. Me parece que no se define solamente por un diseño procesal o por incorporar mayor cantidad de jueces al sistema. Me parece que hay un montón de problemas más globales, digamos, del Poder Judicial en Argentina y la justicia en general. Algunos han sido denunciados por el propio Poder Ejecutivo y yo adhiero bastante a algunas cuestiones que han sido observadas en varias reuniones, pero es muy difícil, digamos, poder hacer una opinión de eso sin quedar pegado con alguna opinión política. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la política legislativa. Y creo que en eso uno no puede meterse. Uno se puede meter como ciudadano, digamos,
pero el diseño es un diseño legislativo. En la medida que no sea vulnerable a la Constitución, es válido. Esto es la primera apreciación. Respecto a lo que significa su creación, en la manera que ha sido creada, yo creo que coincido quizás en la eliminación de los fallos plenarios. Es decir, esto de que un grupo de jueces decida, eso sí me parece un logro. Sí critico la suspensión del trámite de ejecución en materia laboral, me parece, digamos, porque yo creo que está superpuesto el problema, es decir, lo que es la problemática que genera al Poder Ejecutivo la cuestión de la seguridad social, ¿no? Y el tener que responder inmediatamente económicamente, con un problema entre particulares como es el trabajador y el empleador, y que ahí se suspenda el trámite de la ejecución de créditos alimentarios, me parece complejo, me parece problemático. Lo otro ya es una cuestión de decisión de Estado, porque lo que se está discutiendo en temas de seguridad social son políticas de Estado. Con lo cual, si son políticas de Estado, ahí hay que ver si son o no contrarias a la Constitución, y esto, bueno, el caso Badal, el coche, y todos los casos de seguridad social, que son temas obviamente discutibles, debatibles, tienen que ver con los recursos que tiene el Estado, cómo el Estado decide distribuir esos recursos, es una cuestión de política de Estado. En eso es más discutible, pero en la relación entre trabajador y empleador, y que están de por medio del crédito alimentario, esta suspensión del trámite de ejecución es un tema, ¿no? Es un tema que me preocupó, lo primero que me saltó a la vista. Sí me pareció interesante la cuestión esta de los fallos plenarios. Sí, los fallos plenarios se crearon a principios del siglo, 1913, 17, por allí, y de alguna manera me parece que sustituyen la labor del Poder Legislativo. Y por otro lado, otra de las cuestiones es que muchos, pero muchísimos de los casos, en la lógica del fallo plenario, no eran tratados como fallo plenario, y se los sacaba porque había cuestiones fácticas de por medio. Todas las normas tienen cuestiones fácticas de por medio. Pero sin embargo, si no querían jugar, el plenario Mancarela dice algo que realmente no tiene sentido. Porque para decir eso, decir que hay que probar la dependencia, ya con el artículo 23, el plenario Mancarela no tiene, y sin embargo, aún con vigencia del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el hecho de la prestación de servicio hace presumir el contrato de trabajo sin otro aditamento, hay jueces que dicen, no, pero el plenario Mancarela, pero ¿de qué estamos hablando? Como dice Fernando en Madrid, la dependencia, artículo 21. Para eso existe el 23, para generar una inversión de la carga probatoria. Es decir, el otro va a tener que probar de qué tipo de relación jurídica hay ahí. Por eso no está el tema de la... Pero, digo, cito esto como ejemplo, y muchos otros fallos plenarios, y los últimos, donde ni siquiera tenía la mayoría. Eso es otra barbaridad. Es decir, ¿por qué? Porque como no estaban integrados, no estaban los 30 jueces, con lo cual ahí la mayoría, ¿cómo se determina? Tendría que haber como la reunión de consorcio, si tiene quórum. Pero bueno, más allá de eso, creo que tiene que ver con política, no más que jurídico. En lo jurídico lo que estoy diciendo es esto. Mi opinión es la cuestión esta de la suspensión de la ejecución. No, el tema es que la Corte, indudablemente hace rato la Corte viene diciendo de la gran cantidad de expedientes, y la mayoría, o el 90% de los expedientes, son previsionales. Sí. Son previsionales. Temas que, indudablemente, a los cuales esta Corte atiende desde hace rato, el objetivo de quedar como una Corte del estilo de Estados Unidos, digamos, pocos casos, y eventualmente definir los grandes temas. Entonces, acá las cámaras de casación, todas, son un filtro para eso. Se han creado con ese criterio. Pero yo digo, ¿qué va a pasar en el caso previsional, por ejemplo, donde hay un contenido político muy importante en el tema de los previsionales? ¿Y qué va a pasar en los casos de contratos de accidentes de trabajo, de contratos de trabajo individuales, etcétera, etcétera? Porque es otra realidad, lo acaba de decir usted, ¿no es cierto?
creo que el tema va a generar más conflicto. Me parece a mí, por eso era mi inquietud. A ver si usted compartía esto o al revés, va a solucionar y va a mejorar el accionar laboral en corte. Mi temor es que genere mayor dilación en el trámite. Ese es mi temor. Es muy grave porque la mayor parte de los fallos de la Corte importantes que se han dictado en los últimos tiempos, fijando la opinión al respecto, hablan de expedientes que tienen más de 10 años de trámite. En Duque Dios se estaba discutiendo un accidente de trabajo sucedido en 1999. Está nuevamente en la Corte y nos está demostrando que va a terminar. Gorosito tuvo un trámite de más de 14 años. Juicios de accidentes que nos están sirviendo para entender este nuevo paradigma de interpretación constitucional. Tienen el problema ahora de que también tendrán que perder algunos años en la Cámara de Casación. Y este tipo de justicia para las víctimas, para los dañados, es una justicia muy cara. Bueno, por eso yo decía que es una cuestión estructural que habría que pensar en una tramitación más célere, es decir, algo que lleve a un resultado más rápido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, los esperamos dentro de 14 días.